Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante de la preparación de las oposiciones, que va a ser la entrevista personal. ¿Qué vamos a ver hoy durante la clase? Vamos a ver para qué es la entrevista, para qué sirven, qué es y las características que tiene. También vamos a explicar el biodata y qué nos van a preguntar sobre este, que además lo tenéis en el libro y veremos creo qué es lo que nos pregunta y esto le va a servir a ellos de información para después preguntaros en la entrevista personal. Después también vamos a ver para que tenga éxito hay que preparar las preguntas y vamos a ver ejemplos de preguntas. En esto espero que cojáis apuntes porque esto lo vamos a utilizar después en las técnicas de roleplay que vamos a hacer en las clases presenciales. Y también voy a deciros eso, preguntas que os van a hacer, aunque más adelante, hoy no vamos a tratar respuestas adecuadas que tenemos que dar en esas preguntas, solamente en algunas, pero más adelante sí os iré dando respuestas que hay que dar para sacar una mejor puntuación. Vamos a hablar también de la importancia de la imagen, que son muy importantes a la hora de la entrevista. Vamos a dar muchísimas pautas que tenemos que seguir durante el desarrollo de la entrevista, actitudes que tenemos que mantener, cómo tenemos que contestar, etcétera. Y vamos a ver también qué se persigue, qué objetivo persigue el entrevistador con este tipo de entrevistas personales que nos hacen. De eso se va a basar la clase de hoy, aunque van a ser un esbozo de lo que son las entrevistas, no vamos a verlo absolutamente todo, iremos viéndolo conforme vayan pasando las semanas, pero para que tengamos nosotros nociones de qué nos van a preguntar. Por favor, de las preguntas que os voy a dar, coger apuntes, ya que he dicho que esto hay que prepararlo previamente, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que se hace con esta entrevista. Lo que hacen es evaluar la personalidad, ¿vale? Esto se hace a través del cuestionario biográfico o biodata, que os voy a decir lo que se pregunta en este tipo de cuestionarios, y después la entrevista personal. Con eso se hace una evaluación de la personalidad. Y normalmente lo que intenta valorar con el biodata y con la entrevista personal es la socialización, la comunicación, la motivación de logro, los rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades personales. En sucesivas clases, probablemente en la siguiente, explicaré qué son de estos, para que tengáis claro qué es lo que nos están evaluando. Después las entrevistas, la que nosotros hacemos, tiene estas características. Tiene estas características, que es una entrevista individual, es una entrevista cara a cara y después pues es una mezcla entre estandarizada y mixta. Estandarizada quiere decir que es un cuestionario oral que se aplica indistintamente a cada entrevistado, es decir, indistintamente. Son todas iguales. Por eso es estándar. Y la mixta, que es la más usada en este tipo de posiciones, que lo que tienen es no es un cuestionario fijo, ni tienen unas preguntas fijadas. Es más bien como una serie de guías de entrevistas donde ellos saben las áreas que tienen que explorar y a partir de ahí pues van haciendo preguntas. ¿Vale? Una vez, además, ¿cómo se va a caracterizar la entrevista que nosotros realizamos? Por el clima, puede ser normal y ansiógena. Normalmente las que nos hacen a nosotros es una mezcla de este tipo de entrevista. La normal, que es un clima, se busca un clima relajado, tranquilo y de confianza, y la ansiógena, que va a ser gran parte de la entrevista, que esta parte de la entrevista, el principio en la que se basa es que ellos creen que en condiciones de tensión, o van a crear situaciones de tensión, ahí van a aflorar aquellos rasgos más ocultos de nuestra personalidad. Por ejemplo, ¿cómo hacen ellos para que afloren este tipo de rasgos de nuestra personalidad que nosotros damos, que intentamos ocultar? Pues se utilizan técnicas como, por ejemplo, te hacen esperar, es una de ellas. También hacen como que no te atienden,
interrumpen la entrevista con llamadas telefónicas, expresan dudas sobre tú tienes una valía para este tipo de trabajo o no, te hacen preguntas impertinentes, que después en cada una de estas cosas que van a hacer yo os iré dando pautas para que vosotros salgáis lo más amoroso posible de este tipo de entrevistas. Como os he dicho, lo que ellos evalúan vuestros rasgos de personalidad a través de esta entrevista personal. Yo he dicho las características que tienen, pero en esta entrevista personal, ¿cómo obtienen esa información? Esa información se obtiene previamente de lo que se llama biodata o autobiográfico. ¿Qué es el biodata o autobiográfico? Pueden ser de dos formas. Pueden ser con preguntas abiertas que se hacen a vosotros y vosotros tenéis que contestarlas, o preguntas de elección múltiple. El objetivo de esto es recopilar información sobre vosotros, sobre los aspirantes, que con esta información después lo que se va a intentar es contrastar a posteriori en la entrevista personal, que sí que son preguntas totalmente abiertas. ¿Sobre qué se hacen preguntas? Se hacen sobre datos generales de vosotros, como la edad, el nivel de estudio que tenéis, trabajos que habéis realizado anteriormente o que estáis realizando, cuántas veces os habéis preparado a este tipo de oposición, cómo nos describimos a nosotros, cómo nos vemos o cómo nos describen otros. Aparte también nos ponen reacciones que nosotros hemos tenido ante determinadas situaciones. Y entonces toda esta información que los hacen en el biodata, después lo que hacen es reafirmarla en la entrevista. Que después os voy a decir que la pauta principal a seguir la entrevista es totalmente la sinceridad. Y si vamos a mentir, pues cuidado con esa mentira, tenemos que prepararlo previamente. En la entrevista se puede preparar absolutamente todo. Entonces los subapartados que normalmente hacen en el biodata son datos personales, datos académicos, historial médico y de salud, experiencia personal y otros datos de interés. En el libro que nosotros tenemos, en el apartado 1,5, os vienen características o ejemplos de lo que es el biodata. Lo vamos a ir viendo ahora mismo sobre la marcha. Si podéis tener el libro por delante, pues mejor. Como podéis ver en el apartado de datos personales, pues os ponen eso, vuestro nombre, apellido, el estado civil que tenéis, porque de eso también os van a preguntar a posteriores, si tienes pareja, si no tienes pareja, por qué la tienes, por qué no la tienes. Ellos van a preguntar sobre todo. Dónde vives, profesión de tu familia, si vives con tus padres, si no vives con tus padres, si tienes familiares que ya trabajan en la Guardia Civil, los datos académicos que os van a preguntar sobre los estudios, si los tienes realizados o no los tienes realizados, si abandonaste, por qué abandonaste, si estudiaste, por qué estudiaste lo que has estudiado, si estás arrepentido sobre lo que has estudiado o no. Después vamos a profundizar durante la entrevista. En el tema médico y salud os van a preguntar sobre posibles enfermedades que has tenido, si has estado de baja o no has estado de baja, si has tenido algún tipo de accidente o de lesión, intervenciones quirúrgicas, si de tus familiares hay alguna persona que tenga algún problema médico, tu estado de salud como es actualmente. En la experiencia personal, pues te preguntan qué trabajo has tenido anteriormente, cómo has accedido a ese trabajo, la motivación que te lleva a opositar ahora mismo a la Guardia Civil. Otros datos de interés, pues la opinión que han tenido tus familiares acerca de que tú te presentes a estas oposiciones, qué te gusta más del trabajo que vas a desempeñar y qué es lo que te gusta. Y como te digo, otros datos de interés que ellos le puedan interesar, como por ejemplo cómo te has enfrentado a determinadas situaciones de la vida. Entonces, una vez visto que se evalúa la personalidad a través de la entrevista, y hemos visto qué es la entrevista y características de esta entrevista, y que obtenemos esta información a través del biodata, vamos a ver, como os he dicho, que se pueden preguntar diversidad de cosas. Entonces, una de las cosas más importantes de la entrevista, lo primero es la preparación.
y anotando preguntas que os voy a ir diciendo para que esto los vayáis preparando poco a poco y podamos ir viendo matices en las contestaciones y ver cuál es la respuesta más adecuada que podemos dar para que nos dé una mayor puntuación. Vamos a ver preguntas. Preguntas que nos van a hacer. ¿Qué valoras más de un compañero de trabajo? Como digo, la respuesta la iremos viendo. Yo diré que podemos enfatizar aspectos positivos que tenemos que decir y aspectos negativos, pero que sean una cualidad que es interesante a la hora de este trabajo. Decir noticias, por ejemplo, que estén publicadas acerca de la Guardia Civil. Eso también os lo pueden preguntar. Tenemos que buscar alguna noticia que esté de actualidad, eso lo miraremos. Tenemos que buscar alguna noticia que esté de actualidad de la Guardia Civil, eso lo miraremos la semana antes, tendremos que ir buscando noticias antes de prepararnos el examen. Por ejemplo, ¿qué significa para ti la palabra disciplina? Por favor, buscamos lo que significa la palabra disciplina en unos matices. ¿A quién te pueden preguntar también? ¿A quién pedirías tú un consejo? ¿Cuál es la persona a la que tú irías a pedir un consejo? ¿Qué es lo que no perdonarías de un compañero? También es otra pregunta que te pueden hacer. Te preguntan si prefieres trabajar en equipo o individualmente. Y si te gusta trabajar en equipo, también se te va a preguntar por qué te gusta trabajar en equipo. Te preguntan cómo encajas las críticas. Aquí iremos siempre hacia las críticas constructivas, que son las que son válidas. Si no sabemos cómo es una crítica constructiva, buscamos ejemplos, no absolutamente nada. Te van a preguntar acerca de características de ti, cómo te describen los demás y qué suelen destacar de ti. Tendremos que destacar tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No vamos a hablar todo malo de nosotros, porque entonces estaríamos dando una imagen negativa de nosotros, ni vamos a dar todo positivo. Nosotros no vamos a ser mejores. Las personas que tenemos alrededor normalmente nos dicen cosas buenas y cosas malas. Te pueden pedir que describas rasgos de personalidad, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, cuál es tu mayor defecto y tu mejor cualidad. Ya os diré también en cuanto al defecto, utilizaremos defectos que son positivos, por ejemplo, pues soy excesivamente puntual, soy una persona excesivamente ordenada, son defectos, pero muestran una parte positiva de nosotros, que son aspectos que pueden valer a la hora de desarrollar este trabajo. Te puede preguntar, por ejemplo, si te gusta leer y cuál ha sido el último libro que te has leído. Te pueden preguntar cuál es el sueño de ti. Eso denota que no eres una persona conformista y que no te conformas con lo que tienes, que tú quieres seguir avanzando. Porque si decimos que nuestro objetivo es aprobar estas oposiciones, y después de que pasen las oposiciones, ¿qué? Tendremos que plantear futuro, ambición, deseo de evolucionar. ¿Qué es lo que te preocupa actualmente? También lo pueden preguntar. Si le quieres hacer alguna pregunta, nos prepararemos preguntas. Ellos te pueden decir que tú le hagas alguna pregunta a ellos. Por ejemplo, no vayamos a preguntar nada personal. Yo preguntaría algo relacionado con su trabajo. En este caso, Guardia Civil. Ya veremos qué es lo que puede resultar más interesante. ¿Te aburres a veces? Esta pregunta es obvia la respuesta. Todo el mundo se aburre. No vayamos a decir que nosotros nunca nos aburrimos, porque entonces seríamos de otro planeta. Todo el mundo se aburre. Así que nosotros sí que nos aburrimos y comentaremos también cómo podemos decirlo para cuando nos pregunte si estamos aburridos o no. Si te pregunta si no has estudiado, ¿por qué no estudiaste? Y si abandonaste los estudios, también el por qué. ¿Cuál de los trabajos que has tenido te gusta más y por qué o te gusta menos? ¿Qué relación crees que tiene que haber entre un mando y un subordinado? Esto es muy importante.
con qué tipos de personas te gustaría trabajar, con qué tipos de personas chocas. También destacaremos características de con quién no nos gusta trabajar y quién no. Más preguntas que nos pueden hacer. Más preguntas que nos pueden hacer son, por ejemplo, ¿por qué te presentas a esta oposición? Que si estás nervioso, a mí esta me parece una de las más importantes. Cuando nos preguntan si estamos nerviosos ante un examen, ante una oposición, la respuesta es obvia, sí que estamos nerviosos. Nosotros le tenemos que contestar estamos presentando una prueba que es muy importante y le tenemos que dar la importancia de la prueba, por lo tanto, nerviosismo tenemos que tener. Si dijésemos que no estamos nerviosos, no le estamos dando la importancia suficiente a la prueba que estamos realizando. Así que si estamos nerviosos es obvio. Además que ellos, por la experiencia que tienen, se dan cuenta. Además que con la experiencia que ellos tienen, se dan cuenta de que nosotros estamos nerviosos y lo van a ver por determinadas características, que también más adelante hablaremos del lenguaje no verbal y de aspectos negativos que podemos mostrar en el lenguaje no verbal, estos positivos que mostramos en el lenguaje no verbal. Eso también tenemos que aprender a controlarlo, pero daremos una pauta ya que ellos van a identificar a través de esas características del lenguaje no verbal nuestro nerviosismo, o si estamos mintiendo, si no estamos mintiendo, etcétera. A dar también algunas pautas acerca de esto. Te pueden preguntar que comentes algo de tu vida, si tienes pareja o no, si tienes novio o no, y si lo tienes, y si no lo tienes también te van a preguntar el por qué. Te van a decir qué aspiraciones tienes si apruebas la oposición. Es decir, volvemos a lo mismo, tú tienes que mostrar ambición, tienes que mostrar que quieres evolucionar dentro del cuerpo, tienes que mostrar que tú no eres una persona que te quedas conformista, que tienes ganas de mejorar tu futuro. Ahí lo tenemos claro, siempre una visión futurista, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de preguntas, ahora os iré diciendo también más ejemplos, pero normalmente las preguntas que se nos hacen están relacionadas con hablar de ti mismo, contar, por ejemplo, una anécdota de tu vida, alguna situación que resolviste con éxito, que fue una situación problemática que tú quisiste resolverla, de eso os van a preguntar bastantes temas. También os van a preguntar, como habéis podido comprobar de ejemplos, tipos de preguntas que os he dicho, de la Guardia Civil, por qué quieres entrar en la Guardia Civil, qué aportarías, cuáles son los objetivos a largo plazo que tienes, cómo te consideras que tú trabajas en equipo, la capacidad de liderazgo que tienes, bastante importante, ya que si dentro de la Guardia Civil hay personas con un rango superior a ti, se supone que tú quieres evolucionar y que quieres llegar a unos rangos más altos. Por lo tanto, el liderazgo es una de las características principales, a mi parecer, que tiene que tener un guardia civil, un rasgo de personalidad. El comportamiento que tú sueles tener con los superiores. Se te va a preguntar, aparte de hablar de ti mismo, de la Guardia Civil, cómo actúas trabajando, cómo suele ser cuando trabajas, los estudios que tienes, por qué has elegido esos estudios, calificación, las asignaturas que te gustaban un poco más. También se te pregunta actividades que haces al margen de tus estudios, es decir, deportes, aficiones, cosas que te gusten, cine, incluso que te pueden preguntar que le cuentes una película que hayas visto actualmente. También te plantean situaciones agradables y desagradables. Te preguntan también por preferencias geográficas, sobre traslados, sobre qué ciudad te gusta más para irte, si estás dispuesto o no. La vida personal, como por ejemplo con quién vives, a quién se dedican los miembros de tu familia, tus amigos, tu novia, la opinión que ellos tienen acerca de que ingreses en la Guardia Civil. También se te pregunta sobre temas sociales,
sobre terrorismo, sobre sindicatos. Esas son las preguntas que normalmente van a preguntarte. Como he dicho, os he dicho algunos ejemplos. Yo iría anotándolo, algunos ejemplos, y iría haciendo en una hoja las respuestas que yo daría. Eso no me va a valer mucho para poder luego daros pauta de si la respuesta es correcta o no correcta, qué matices podemos incluir. Si lo vais haciendo, muchísimo mejor, para cuando hagamos la clase presencial. Aparte de las preguntas, como os he dicho, yo voy a daros también la importancia de la imagen. La imagen, como siempre se dice, es la primera impresión que se van a llevar de ti. Entonces, aspectos que van a mostrar que una imagen es más positiva, pues por ejemplo, llegar antes de tiempo, no vayáis a llegar, siempre tenéis que estar antes de que empiece la entrevista. En cuanto al aseo, bien aseado y bien vestido, porque eso va a denotar y va a marcar cosas de nuestra personalidad. Durante la entrevista hay que cuidar movimientos que nosotros hacemos, gestos, tics, como ya os he dicho. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje no verbal, que ya veremos también pautas a seguir para que vosotros os iremos interiorizando esas pautas y automatizando para que no los hagamos y nos afecte de forma negativa. ¿Vale? El siguiente aspecto que vamos a ver el desarrollo de la entrevista, algunas pautas que hay que ir siguiendo. Son muchas pautas. Tenéis que ir haciendo anotaciones para que la tengáis en cuenta y os la vais leyendo prácticamente todos los días para ir interiorizándola. Si solamente lo vemos una vez, imposible, no se va a interiorizar absolutamente nada. Así que ir tomando apuntes de las pautas que yo os voy a ir diciendo que tenemos que seguir. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que tenemos que mostrar tranquilidad. Nosotros tenemos que mostrar que estamos tranquilos. Aunque os he dicho lo del nerviosismo. Cierto nerviosismo tiene que haber, porque es una prueba importante, pero nosotros tenemos que mostrar tranquilidad. Tenemos que ser sinceros. La mayoría de las preguntas que nos van a hacer están relacionadas con el biodata, como os he dicho antes. Entonces, estas son las preguntas que nos hacen, es de nuestra forma de ser. Otra cosa que os voy a marcar muchísimo, que es muy importante, no engañar. Son personas que son muy experimentadas en este tipo de entrevistas. Y como se coja alguna mentira con respecto a lo que nosotros hemos comentado anteriormente, la nota que vamos a sacar en la entrevista personal va a ser una nota pésima, aunque no vamos a aprobar, por mucho que después desarrollemos muy bien la entrevista, si cometemos alguna mentira. Mostramos seguridad en nosotros mismos, es decir, defendemos nuestra opinión. Si nosotros tenemos una opinión, no vayamos a ir cambiando de opinión y ahora decimos una cosa y después decimos la otra. Nosotros la defendemos con educación, pero la defendemos. Por ejemplo, si el entrevistador te dice, es que tú ya eres muy mayor para ser guardia civil, dile que aún eres la respuesta que yo daría, que quería que es correcta. Tú tienes que decir que eres lo suficientemente joven y que tienes la madurez y responsabilidad. Es decir, si tenemos más edad, nosotros no vamos a decir que somos viejos. Tenemos que denotar características de la personalidad que son positivas cuando somos más mayores. Como por ejemplo eso, que somos más responsables, que somos más maduros. Y ya está, dejamos a un lado el tema de la edad, mostramos otras características positivas. Si por ejemplo te dicen que eres muy joven, pues nosotros tenemos que enfatizar otro tipo de características. Por ejemplo, que a pesar de tu edad eres lo suficientemente maduro y que además pues en el tema de la condición física pues podemos resaltarlo. Es cierto que cuando somos más jóvenes pues nuestra condición física es mucho mejor, pues vamos a enfatizar ese aspecto positivo, ¿vale?
Otra pauta que podemos seguir. Ellos van a hacer preguntas hasta encontrar el punto débil que nosotros tenemos. Si ellos encuentran ese punto débil que nosotros tenemos, ahí es donde nos van a estar atacando todo el tiempo para ver la resistencia a la presión que nosotros tenemos. Por eso no tenemos que mostrar duda en ningún momento. Ellos siempre van a buscar qué capacidad tienes tú para tolerar la presión. Es otra característica muy importante con respecto al liderazgo que os he dicho antes de un guardia civil, la resistencia a la presión por el tipo de trabajo que desarrollan. Por lo tanto, nos van a atacar con los puntos débiles. Ya lo intentaremos matizar y ver a través de ejemplos de entrevistas que os intentaré hacer a cada uno de vosotros para superarlo, ¿vale? Entonces, como la entrevista que nosotros hacemos dura entre 15 y 20 minutos, que tampoco creo que dure mucho más, si nosotros nos mantenemos en nuestro sitio, le va a costar a ellos muchísimo más trabajo ver por dónde nos pueden atacar. Habla como si fuese nuestro desahogo psicólogo. Durante la entrevista tenemos que mantener como modelo. Durante la entrevista tenemos que mantener la actitud respetuosa, ¿vale? Tenemos que mandarle a ellos todo el rato mensajes de motivación. A ellos les tiene que quedar claro que nuestro sueño es que nos queremos convertir en guardias civiles y que quede bien claro que no somos opositores de estos que se presentan a cualquier oposición que aparece, porque entonces estamos diciendo que lo que queremos es un puesto de trabajo, ganar dinero y con eso nos conformamos, ¿no? Nosotros tenemos que ser totalmente decir, pues que esto es lo que yo he soñado, lo que yo quiero desarrollar, que esta es la profesión que yo siempre he deseado. No me llegue a decir nunca que lo que quiere es un sueldo fijo y tener dinero y ya solucionarme la vida. Y que nos presentamos a cualquier oposición que sale. Por favor, aquí hay que ser muy meticuloso con esta respuesta, ¿vale? ¿Qué más pautas podemos seguir durante el desarrollo de la entrevista? Cuando vayamos a entrar en la sala donde está el entrevistador, nosotros tenemos que pedir permiso. No entras hasta que no se te diga que vayas a entrar. Y siempre tenemos que tener una actitud cordial y natural. No podemos estar forzados. Tenemos que ser naturales a la hora de la entrevista. Durante la entrevista tampoco podemos estar todo el rato mirando al entrevistador directamente a la cara, porque esto va a crearle a él incomodidad. Tenemos que mirar hacia otro sitio,
tenemos que mirarla, pero no directamente todo el rato. Eso invade su espacio y hace que se agobie y que se incomode. Voy a volver a recargar lo del nervioso porque me parece un tema muy importante. Si te dice, estás nervioso, como él lo va a notar en el lenguaje verbal, como por ejemplo, tocarte la barbilla, es un signo negativo, a rascarte, también el titubear a la forma de hablar, la sudoración, entonces nosotros le tenemos que decir que sí, que lo normal, que estamos nerviosos, lo normal por este tipo de pruebas, como nosotros ya hemos dicho. El entrevistador, que va a hacer, él va a tomar una actitud cordial de confianza, porque muchas veces el entrevistado lo que hace es que se confía y habla de más. Entonces ahí podemos meter la pata bastante, ¿vale? Ellos lo que intentan es crear la atmósfera de confianza para ir a encontrar tu punto débil, que tú te pongas a ir a hablar y entonces eso afecte a saquen más información y de aquellos rasgos ocultos de la personalidad, como hemos dicho antes del tipo de entrevistas que ellos preparan. Las respuestas no las podemos alargar demasiado, porque además esto va a hacer que se desvíe hacia otros temas y volvemos a lo mismo. Te van a sacar una información que para ellos no va a ser relevante, no relevante para vosotros. No podemos bajar la guardia. No es nuestro amigo, ni nuestro colega. Lo que está haciendo es examinar nuestra personalidad. Nuestras respuestas tienen que ser serias y seguras. No vayamos a utilizar ni tecnicismo, eso queda muy pedante, ni vulgarismo, ni familiaridad, tampoco a la hora de hablar con él. Es un entrevistador, es como si estuviésemos en una entrevista para, vamos, como si no, como estamos en una entrevista para una selección de personal. Somos aspirantes a un puesto de trabajo. No vayamos a probar no hablar como si fuera nuestro amigo, el entrevistador, ¿vale? Vocalizar. Por ejemplo, además, ¿qué es lo que podemos hacer? Otro tipo de pautas a seguir. Durante la entrevista tenemos que mostrar actitudes que estén encaminadas a la Guardia Civil y que tú no sufres ningún tipo de trastorno psicológico. Eso nosotros tenemos que saber demostrarlo. Nuestro entrevistador no es nuestro psicólogo particular, tampoco nos vayamos ahí a desahogar y a contarle toda nuestra vida. Claro, conciso, corto, seguro. Esas son las formas de que nosotros tenemos que tener a la hora de contestar. Hay que hablar lo preciso. Volvemos a lo mismo. Y hay que dejar los nervios a un lado, por supuesto. Son personas, tú tienes que pensar que a la persona que tú tienes delante es una persona como tú. Eso tú tenéis que automatizarlo. Cuando tengáis enfrente al entrevistador, os voy a contar una forma de que vosotros visualicéis lo que es que veáis con mayor naturalidad. Por ejemplo, esto entre vosotros y yo. Tenéis que imaginaros que el entrevistador, que el que tenéis enfrente, es como si estuviera en un váter sentado. Vale, parece una tontería, pero es importante. Está en un váter sentado y así eso os va a dar a vosotros como una imagen de mayor seguridad, de que estáis más tranquilos y os da confianza y os creéis que vosotros sois más superiores. Es una técnica que se utiliza mental. Entonces, cuando lo tengáis enfrente, imaginároslo así, que os va a ayudar. Así que os va a ayudar un poco a mostrar eso, como si ellos fueran menos superiores que vosotros. Una forma de una técnica que tengo yo. Después, el tema de la seguridad es muy importante. Como he dicho antes, nosotros no podemos estar cambiando de opinión. Nosotros tenemos que, tanto cuando entremos como cuando salgamos, tenemos que salir con la cabeza muy alta. Y tenemos que mostrarnos andar, es una forma de un lenguaje no verbal muy importante, la cabeza alta y el andar firme. Tenemos que evitar, como os he dicho, guiños, excesos de tic, movimientos al hablar. Muy importante, cuando nos sentemos, las manos tienen que estar sobre las piernas. Tanto las piernas cruzadas como los brazos cruzados es una forma de lenguaje no verbal que denota rechazo, ¿vale? No lo utilicéis. Tenéis que también controlar todo ese tipo de cosas.
a la hora de hablar tenemos que vocalizar bien y tenemos que sonreír, hay que utilizar la sonrisa. Eso es una técnica que se utiliza mucho porque lo que hace es relajar al que tenemos enfrente y nuestro cuerpo tiene que estar relajado, no podemos estar tan tiesos en la hora de la entrevista. Antes de entrar, eso vamos a hacer una técnica relajante que la iremos aprendiendo, que la podéis ir haciendo cuando vayáis a estudiar o cuando vayáis a hacer algún test psicotécnico, que tenemos que es, suspiramos fuerte y vamos soltando el aire poco a poco, eso varias veces. Eso lo que hace es relajar el sistema nervioso. Así que eso también puede parecer una tontería, pero utilizarlo, que funciona. Nunca podemos mentir. Y si vamos a mentir en algo, tenemos que prepararlo previamente para que nos resulte creíble y para que ellos no nos intenten pillar esa mentira, entre comillas, ¿vale? Si os proponéis que hagáis algo, nosotros tenemos que intentar hacerlo, aunque no lleguemos a hacerlo. Ellos os pueden proponer, por ejemplo, que hagáis un chiste, que os pueden decir alguna pregunta del temario y la tenéis que contestar, o que cantéis una canción. Ellos lo proponen. Ustedes intentad hacerlo, después seguramente no os van a dejar hacerlo, pero lo tenéis que intentar. También otra cosa, si os están proponiendo algo que es excesivamente ridículo, pues tú le dices que le das tu opinión, lo respetas y te niegas a hacerlo, no vayamos a hacer tonterías. O si te dice ponte esa patita coja, una cosa ridícula, ¿no? Están viendo hasta vuestros límites y hasta dónde podéis aguantar, y también la opinión que vosotros tenéis de vosotros, la opinión que tenéis y la firmeza que tenéis. Si no, ellos cuando entréis no os dan la mano, vosotros no deis la mano tampoco, ¿vale? Y si no os han dicho que os sentéis, no os sentéis hasta que os lo diga. Tenemos que mostrar cortesía al entrar. Por favor, cuando pues damos los buenos días y pides permiso. Nunca podemos quedarnos callados en una pregunta. Tenemos que contestar lo más rápido posible, pero claro, lo más rápido posible, pero pensando en lo que vamos a decir. No vayamos a soltar alguna barbaridad. No podemos tampoco mostrar aspectos negativos de nuestra vida. Nosotros tenemos que mostrar positividad, contar cosas positivas. Y llevar algún tema preparado. Como he dicho antes, os pueden preguntar de temas actuales, de temas de la Guardia Civil. Tenemos que estar en la actualidad, ¿vale? Una cosa muy importante, que sé que esto os puede asustar un poco y que os habrán dicho que se hace en la entrevista. No podemos perder los nervios porque ellos pueden dar o pueden insultar, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer caso omiso, no le vamos a echar cuenta. Nosotros tenemos que estar pensando, mientras que él nos grita o que nos está insultando, que este es tu papel. Eso no es real, ellos lo hacen, pero para ver rasgos de nuestra personalidad, ver cómo reaccionamos nosotros. Solamente al final de la entrevista, cuando vayas ahí, ellos te van a pedir perdón. Pero pensar mientras que lo entiendo que no lo está haciendo para herirte, ni que tiene nada en contra de ti, ni que quiere hacerte daño. Este es el papel que ellos tienen que hacer. Vamos a ser inteligentes. Y, muy importante, que lo que vayamos a contestar nosotros en los test personales, en el biodata y en el biográfico, es lo que nos van a preguntar luego. Lo he recalcado varias veces, pero que no vayamos a ser contradictorios. Si a mí me ha dicho con quién vivo, no me vayamos a decir después en la entrevista personal que vivo con otro. O si dejaste los estudios, en uno vamos a decir que hemos estudiado, en el otro que no. ¿Vale? Coherente con lo que estamos contestando, por eso tenemos que prepararlo previamente, ¿vale? Cosa muy importante que ellos pretenden hacer con este tipo de evaluaciones, o lo que pretende hacer el entrevistador con el tema de la entrevista personal. Ellos intentan ver la capacidad que tiene el candidato para desarrollar este puesto de trabajo al que aspira. Con este tipo de preguntas tienen que ver eso. ¿Qué capacidad tú tienes? Por eso te hacen preguntas de liderazgo, también te hacen preguntas acerca de por qué estás en la Guardia Civil, si tú puedes desarrollar esas funciones, si aguantas la presión bien o no. Por eso hemos visto antes lo del tema de los gritos, de los insultos.
también ver tus puntos débiles. Ellos intentan sacarte de tus casillas, a ver cómo reaccionas tú en ese tipo de situaciones, en situaciones difíciles. Entonces, va a ver qué capacidad tienes tú para desarrollar este puesto de trabajo. Si, por ejemplo, algún candidato tiene alguna anomalía en su personalidad que no le haga posible desempeñar correctamente el trabajo en el futuro. Si tenemos alguna anomalía en nuestra personalidad, vamos a tener que solapar o vamos a intentar no mostrarla, ¿vale? Además tenemos que determinar, además ellos intentan determinar el interés que tienes tú por el puesto de trabajo que vas a acceder. Por eso se te pregunta por cómo qué sabes de la Guardia Civil, por qué te presentas a este tipo de oposiciones, si te has presentado más, si te han presentado a otras, si tienes motivación acerca de entrar en el cuerpo de la Guardia Civil. Ese tema es muy importante, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero contaros como colofón a la entrevista personal? Que tengamos mucho cuidado. Se nos hacen dos tipos de pruebas, el biodata y el biográfico. Tenemos que tener mucho cuidado lo que contestamos en el primero, porque con esa información que contestamos en el primero, que le echéis un vistazo en el punto 1.5, como hemos dicho del libro, al contestar, que ellos van a preguntarnos después en la entrevista personal para corroborarlo a posteriori de la información que hemos sacado. Seamos coherentes, seamos sinceros y si, como he dicho, tenemos que mentir en algún aspecto, eso hay que prepararlo previamente. La entrevista personal no puede ser improvisada sobre la marcha. Todas estas preguntas hay que prepararlas previamente. Deberíais de ir contestándolo, hacer una prueba, para después matizar nosotros qué cosas podemos decir y qué cosas no podemos decir, ¿vale? El nerviosismo, otro aspecto importante es la sinceridad y el lenguaje verbal. Tenemos que aprender durante la entrevista a controlar aspectos del lenguaje no verbal que son importantes. Y el nerviosismo. Si nosotros estamos nerviosos, decimos que sí, que es lo normal para este tipo de pruebas. Como nos pillan en una mentira, volvemos a la sinceridad, la prueba no va a estar superada. En cuanto a las respuestas que nosotros damos en la entrevista personal, hay una regla muy importante que se llama la regla de las 3 Cs. Concisas, claras y concretas. Así tiene que ser nuestra respuesta. No podemos desviarnos de lo que ellos nos están preguntando y tampoco podemos alargarnos en ese tipo en esas respuestas, ¿vale? Es un tema muy importante. Preguntas que nos van a hacer. Ya habéis visto que os he dicho diversidad de preguntas. Estas preguntas, más bien las respuestas, hay que prepararlas. Como ya hemos dicho, la improvisación aquí no cabe. Tienen que estar todas las respuestas bastante claras a la hora de la entrevista. El prepararse la entrevista previamente supone entre aprobar y no aprobar un 50% de los aspirantes. Así que nosotros tenemos que ir muy preparados. Os he dicho un montón de pautas que tenemos que seguir en la entrevista, como la cordialidad, la seguridad, el mantener nuestra opinión, no ir cambiando de una opinión a otra. Todas esas pautas que os he dicho, tenerla en cuenta, marcarosla, escribirla, ponerosla en vuestra casa que la veáis todo el día y leerla todos los días. Si vosotros queréis que yo haga como un decálogo o suba unos apuntes con estas pautas a seguir, me lo decís y yo lo pongo. No tengo ningún problema, ¿vale? Si vosotros lo preferís así, espero que me lo digáis en el chat o la forma que nosotros tenemos en el grupo que nos hemos creado para comunicarnos. Y nada más. Lo que quiero deciros es que vamos a ver en las próximas semanas los rasgos de personalidad típicos que se nos miden con este tipo de entrevistas.
Yo voy a marcar también aquellas características o rasgos de personalidad más importantes que tiene que tener un guardia civil, a mi parecer, para que lo destaquemos nosotros durante la entrevista. Y nada más, que tengáis una buena semana y que aquello que necesitéis de mí, pues que os pongáis en contacto conmigo, que sigáis haciendo las actividades y que si necesitáis algún tipo de apunte acerca de la entrevista personal, que me aviséis para poder prepararlo. Muchísimas gracias y que sigáis con tantas ganas. Hasta luego, chicos.